Sabemos que este mundo en su historia ha tenido muchos reyes, pero hay un solo rey verdadero. Hay un solo rey único, totalmente soberano, Señor del cielo y de la tierra, que vino a este mundo a cumplir el propósito de Dios Padre, y de la manera como vino fue una manera totalmente fuera de serie, que en nada se ajusta a los pensamientos del hombre natural, porque fue rey pasando primero por la humillación de hacerse hombre, de enfrentar la cruz, ocupando el lugar del peor de los pecadores. Él es el único y verdadero rey. Hoy quiero invitarles a que juntos reflexionemos en ese suceso relatado en Mateo capítulo 21, del 1 al 11, en lo que hemos titulado la humilde coronación del verdadero rey. Un suceso que ocurrió y del que muy pocos estaban conscientes de la realidad de lo que estaban realizando. Sin embargo, el rey, el humilde rey, se sometió a ese acto porque llegaría a la corona, pasando primero por la cruz. Padre, gracias por la bendición de estar en este lugar. Reconocemos el privilegio y la enorme responsabilidad que tenemos al usarlo, Señor. Por eso te suplicamos humildemente que uses nuestra vida, Señor, para proclamar este mensaje glorioso de parte tuya para el mundo. En esta hora, si hay alguien que aún no conoce a Jesús, que tu Espíritu ilumine su mente para entender la verdad del Evangelio. Y aquellos que ya le conocemos, Señor, ilumínanos también para entender de qué se trata todo esto, de evaluar nuestras vidas, examinarlas a la luz de tu palabra y del enorme sacrificio que has hecho por nosotros, que llenes nuestro corazón de esa profunda gratitud para servirte en todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Se cuenta que en el 1838, la coronación de la reina Victoria en Inglaterra, todo derroche de esplendor, de lujos, usó una corona incrustada con gigantes rubíes y zafiros que rodeaban un diamante de 309 quilates. Su cetro lo coronaba un diamante incluso más grande, cortado de la estrella de África y con un peso de 516 quilates y medio. Como dije, todo derroche. En Mateo capítulo 21, los versos del 1 al 11, pasaje que acabamos de leer, se relata uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia humana. Sin embargo, carecía de todo tipo de cobertura mediática, ¿verdad? Allí no habían paparazzis, no habían cámaras, no existía nada de lo que hoy vemos que hace a la gente enamorada de su propia imagen. Muchas de las cosas que sucedieron aquel día y en los posteriores quedarían prácticamente desconocidas para el mundo en el momento. Pero se estaba uno de los acontecimientos más extraordinarios e importantes, yo diría el más importante de la historia humana, con implicaciones no solo para el presente, sino, y más importante, para toda la eternidad. Este pasaje describe la coronación más importante que el mundo ha presenciado o presenciará alguna vez, y en un marcado contraste con la que acabé de describir de la reina Victoria. En este caso era la coronación del verdadero rey, que fue afirmado como rey,
en cierto sentido inauguraba su reinado. Aquí no hubo pompa, no hubo esplendor. A esta coronación tradicionalmente se le llama la entrada triunfal. No podemos olvidar, era una entrada triunfal hacia un destino, desde el punto de vista humano, trágico, porque aquel rey entraba en Jerusalén para enfrentarse con su última semana de vida, morir en la cruz por los pecados de la humanidad, ser sepultado y resucitar al tercer día. Esta escena se cuenta siempre, se predica en la semana de resurrección, se dramatiza, pero también hay que reconocer que muchas veces se pierde el verdadero significado. Me gustaría que juntos exploremos no algo que he inventado, sino algo que está ahí en las Escrituras, que Dios los ha dejado para que nosotros lo leamos, nos gocemos en verlo y nos llenemos, como dije, de un profundo agradecimiento por lo que fue capaz de hacer el Hijo de Dios. Después de sanar a los 2 ciegos en Jericó y de guiar a Zaqueo a la fe salvadora, el Señor hizo su último viaje a Jerusalén. Se enfrentaba con su destino. Un destino que no rehusó, a pesar de que no era fácil. La obediencia le costaba, pero él estuvo dispuesto a pagar el precio. Se acercaba a Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén, dice la palabra, él se estaba acercando al final de su vida, al final de sus 3 años de ministerio, lo cual precedieron 30 años de anonimato. Estaba a punto de enfrentarse con la meta final que su padre había puesto delante de él. Una, como dije, con implicaciones extraordinarias para el presente y para el futuro de todos los seres humanos. Allí se estaba haciendo posible la salvación de pecadores y rebeldes contra un Dios, el Dios único y verdadero, santo, amoroso. A medida que las multitudes seguían con él para celebrar la Pascua, muy pocos sabían que estaban allí acompañando al mismo Cordero de la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el remedio del cielo para el más grande problema de la humanidad, el gran problema del pecado. El único remedio, la sangre en la cruz derramada por el Hijo de Dios, ocupando nuestro lugar, pagando por nuestros pecados, haciendo posible que podamos estar de pie ante un Dios santo o ante el Dios santo. Pero antes que el Señor y los 12 entraran a Jerusalén, se detienen en una pequeña aldea llamada Betfagé. Varias cosas me gustaría que juntos reflexionemos. Primero, la exactitud profética. Segundo, aquella emocionada multitud. Y tercero, la gran pregunta de los residentes. Primero, la precisión profética, la exactitud profética. Verso 21, dice la primera parte, allí la segunda parte, Jesús envió 2 discípulos. Luego dice los versos del 2 al 7, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y humilde, sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos en el camino. Pusieron sus mantos, y él se sentó encima. Esta frase, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, nos recuerda una y otra vez
que aunque los seres humanos actuaban libremente, llevando adelante sus propios deseos e inclinaciones, por encima de ellos se estaba cumpliendo el plan soberano de Dios. La voluntad de del Dios que dijo, voy a buscarles. Él tomó la iniciativa, porque la Biblia enseña que jamás ha salido de nosotros, ni saldrá buscar a Dios. Él vino a buscarnos. Él nos vio en nuestras miserias y nos vino a rescatar. Piénsalo. Eso lo hizo por ti y por mí. Jesús inició su propia coronación enviando 2 discípulos para obtener la montura en la que entraría en Jerusalén. Primero, decidió no entrar en un flamante corcel, sino en un humilde animal. Si Jesús no fuera quien era, le aseguro que no habría entrado en Jerusalén de esa forma. Si Jesús fuera un simple hombre, habría escogido el Lamborghini del último año. ¿Entienden lo que les digo? En aquel momento un corcel como un verdadero conquistador. Cuando yo leo estas historias en la Biblia y medito en ellas, fortalecen mi fe una y otra vez. Me reafirman en lo más profundo de mi alma que estoy ante el libro de Dios. No, esto no juega con la lógica humana, tampoco con el egoísmo enraizado en la naturaleza humana, donde nos encanta mantener una imagen atractiva, proyectar una imagen positiva, que la gente nos admire, nos aplauda. A Jesús no le importaba nada de eso, porque Él era Dios. Reconociéranlo o no, Él era Dios. Jesús no amaba los selfies. Él no estaba enamorado de su propia imagen. Él vino a hacer la voluntad de Dios y a la manera de Dios. Véalo. De usted haber tenido la oportunidad de Jesús o la responsabilidad, no habría escogido eso. Con esto se pone una cadena de sucesos que concluyen con su sacrificio voluntario y misericordioso. No habríamos entrado en Jerusalén de esa manera, y de dudar estuviera que fuéramos a Jerusalén para dejarnos matar. Porque aunque es cierto que Jesús puso su vida, desde una perspectiva humana los hombres le asesinaron. En el mensaje de los Hechos, la acusación del predicador fue: ustedes mataron al autor de la vida. Matasteis al autor de la vida, aunque Él puso su vida. Aunque Él voluntariamente entregó su espíritu, eso no excluye la responsabilidad de los hombres en llevar adelante su muerte. No, ninguno de nosotros habría entrado en Jerusalén de esa manera, y mucho menos para morir. ¿No se dan cuenta, hermanos? Esta historia no la escribió un hombre. Mire la manera en que vivimos hoy. No es nuestra naturaleza una actitud como esta. Jesús dijo a sus discípulos que fueran a la aldea que estaba enfrente de ella, donde hallarían inmediatamente una asna atada y un pollino con ella. Pero eso se vería ridículo para nuestra imagen. Montados en un asno y con otro animal arrastrándolo. A pesar que la aldea estaba cerca, era obvio que los animales estaban fuera de la vista. O Jesús simplemente se los habría señalado. Sin duda el asna fue llevada allí con el fin de inducir al potro a cooperar. Aquel joven pollino no habría dejado fácilmente a su madre y habría sido aún más difícil de manejar de lo que normalmente son los asnos.
Solo en su omnisciencia Jesús podía saber que el asna y su pollino estaban allí, esperando que los discípulos lo encontraran. También sabía que los dueños cuestionarían a los discípulos al tomar los animales. Por eso les dice, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego lo enviará. ¿Para qué los necesitaba Jesús? ¿Para qué el Dios del cielo y de la tierra necesitaba aquellos animales, habiendo tantos otros de una mejor imagen? Esto nos habla de humillación, de autohumillación. Marcos informa que uno de los que estaba allí, los cuales Lucas afirman que eran los dueños, preguntaron. Los discípulos respondieron. Ellos le dieron el permiso para usar los animales cuando les dicen el Señor los necesita. De ahí que algunos piensen que probablemente eran creyentes en Jesús. También sabemos por otros evangelios que el pollino nunca había sido montado. Era un gesto de respeto ofrecer a alguien un animal sin uso. Como si se le dijera, este animal ha sido reservado para usted. Pero dice la Biblia, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. El profeta era un portavoz del plan de Dios. Toda la vida y la voluntad del ministerio de Jesús se caracterizó por someterse a la voluntad del Padre y así cumplir las profecías relacionadas con el Mesías, con el Salvador. La hija de Sión se refiere a los habitantes de Jerusalén, ciudad a la que a veces se le llama como Sión, porque el monte de Sión es la colina más alta e importante de la ciudad. La profecía citada en el verso 5 es del profeta Zacarías. 500 años antes había predicho que el pueblo de Jerusalén aclamaría al Mesías como su rey cuando entrara en la ciudad y que sería manso. El Dios Todopoderoso, manso. El Dios soberano, manso. Sentado sobre un asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Zacarías 9:9. Esa fue la idea de Dios. Fue la idea de Dios que su hijo naciera en un pesebre. Fue la idea de Dios que entrara en Jerusalén de esta manera. Fue la idea de Dios que se enfrentara con la muerte más espantosa de todas. Fue la idea de Dios el coger la locura de la predicación, porque esto es locura a los ojos del mundo. De hecho, a los ojos de aquellas multitudes que rodeaban al Señor, también era locura. Sí, estaban emocionados, llenos de efervescencia por sus sentimientos, pero ¿saben lo que clamaban? ¡Hosanna! ¡Hosanna! La traducción era, ¡sálvanos ahora! Pero Él no había venido para salvarles ahora. No. Ellos querían a un Dios a su manera. A un Salvador en sus términos. Habían olvidado o desconocían que eran los términos de Dios. Nunca el hombre llegará a Dios por sus propios medios, por sus buenas obras. No importa a qué religión pertenezca ni cuánto tiempo lleves en ella, te va a llevar al infierno si no te arrepientes. No importa cuántas buenas cosas hayas hecho o haces creyendo que ellas serán la llave que te abrirá la puerta del cielo. No. Es por fe. Esa es la manera de Dios. Es por fe en Jesucristo. Es por fe en Él. Es por Él y solo por Él. Parece inapropiado, ya lo dije, que algún rey, menos el Rey de Reyes, hiciera esta entrada sentado sobre un asna en lugar de un caballo blanco o un carro real. Como dije, en nuestros tiempos, usando el vehículo más costoso.
Bueno, ustedes han visto a todos estos excéntricos de nuestros días, cómo hacen todo tipo de payasada para llamar a la atención de la gente. Ese no es nuestro Dios, no lo es. Pero lo que el profeta predijo se cumplió, porque todo lo que Dios dice, ya sea que lo haya dicho directamente, hablando Él, o haya empleado a un profeta, téngalo por seguro que se cumplirá. No en un 60 o un 70%, no en un 100%. Muchas profecías se cumplieron relacionadas con la persona de Jesús. Quedan otras que tienen que ver con el futuro. Pero tanto como las profecías relacionadas con su primera venida se cumplieron al pie de la letra, las otras se van a cumplir. Si Dios ha hablado, crea a Dios. En ese momento Él no vino en riqueza. No hay tal evangelio de la prosperidad. Vino en pobreza. Él no vino en grandeza, que tenía y tiene todo el poder y no lo usó. Vino mansamente a dejarse matar por sus enemigos. ¿Por qué lo hizo? Porque de no haberlo hecho, nosotros no tendríamos esperanza. Piense por un momento vivir en un mundo como este en el cual vivimos sin Cristo. En un mundo que, como he dicho otras veces, se parece más a una selva que a otra cosa. No hay nada que nos dé deseo de vivir separado de Dios. Porque la Biblia enseña claramente el corazón perverso que anida en nuestras vidas. Ese pozo séptico que hiede y ese hedor lo vemos todos los días. Recordándonos que somos malos y que no vamos a mejorar separados de Él. Ya lo dije el viernes, creo, y el miércoles oramos. Una vez más, Estados Unidos de América se vistió de luto. 6 personas fueron asesinadas. De ellas 3 niños de 9 años. Pero estas historias no se van a acabar. Seguirán algunas que se sabrán y otras que no se sabrán. Ahora la pregunta que uno se hace, ¿qué solución ofrecen los hombres? ¿De verdad usted será tan necio en creer que el hombre puede resolver estos problemas? ¿Lo ha resuelto? ¿Logrará resolverlo sin Dios? No, hermano. No. Porque este mal solo tiene un remedio. Por eso es que el Hijo de Dios tuvo que venir. La encarnación fue un acto de humillación. El tiempo de la humillación, no de la glorificación. Con toda seguridad va a regresar de nuevo. Y ya no lo hará como un humilde siervo. Vendrá como un guerrero a ocupar su reino y a hacer juicio sobre las naciones. Apocalipsis dice que va a derramar sangre. Oh, eso ofende nuestra sensibilidad humana. Y el corazón de Dios, el Dios que fue capaz de enviar a su Hijo, y los seres humanos fueron capaces de tratarle de semejante forma. Fue la elección soberana del Padre enviar a su Hijo a morir por los pecados de este mundo. Y realmente nada pudo haber sido más apropiado que entrara en la ciudad de Dios montando un humilde animal de carga, recordando que el Cordero de Dios vendría a cargar con el pecado de todos nosotros. Ninguno de los discípulos enviados
por el Señor a traer el asna, entendió el propósito del Señor en este o en los demás graves eventos de la semana venidera. Sin embargo, ellos obedecieron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron al pollino. Ya que no tenían mantas para acolchar el lomo de los animales y no estaban seguros en cuál de ellos cabalgaría Jesús, pusieron sobre ambos sus mantos y él se sentó encima. Escogió el pollino, el más pequeño de los dos, y montó con la ayuda de los discípulos. Lucas 19:35. Todo se cumplió con exactitud total. Veamos ahora a una multitud efervescente, a una emocionada multitud. Verso 8 y verso 9. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando Jesús comenzó a entrar en la ciudad, la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Era una antigua costumbre que los ciudadanos echaran sus mantos en el camino para que su monarca pasara por encima en un acto de respeto y de sumisión a su autoridad. Nos ponemos a sus pies. Es como si estuvieran diciendo esto: aunque tenga que pasar sobre nosotros si es necesario. Mientras esas personas ponían su ropa en el camino de Jesús, otras cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Juan 12:13 nos informa que las ramas eran de palmera, un símbolo de salvación y de alegría, que nos hace recordar ese maravilloso pasaje de Apocalipsis, capítulo 7, verso 9, donde un día una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, se presentará delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Solo que este pasaje se cumplirá después de su muerte, después de terminar el sacrificio, que en aquel momento no había concluido. Clamaban alabanzas, estaban llenos de emociones, pero estaban mal enfocados. Sus expectativas no eran las expectativas de Dios. Sus pensamientos no eran los pensamientos de Dios. El Señor ahora estaba totalmente rodeado por aquella masa humana, quizás de varios cientos de miles de personas, algunas de las cuales iban delante de Él y otras detrás. Grandes masas de personas, millones de seres humanos transitan por este desierto llamado mundo, equivocados acerca de Dios, ciegos y endurecidos, intentando que el Dios que ellos creen se parezca más y más a ellos, en lugar de ellos parecerse a ese Dios, intentando que ese Dios los salve a su manera. La expectativa de que el Mesías traería liberación era tan grande que el gentío quedó totalmente atrapado en un frenesí de histeria colectiva. Sin embargo, de acuerdo con el plan de Dios, la multitud estaba cumpliendo sin darse cuenta la profecía, así como hizo Caifás sin darse cuenta cuando declaró que era necesario que un hombre muriera por el pueblo. Según parece, la multitud clamaba diciendo al unísono: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. No se deje impresionar por los gritos. No se confunda escuchando estas palabras. Mucha de esa gente que estaba gritando aquí ahora
después gritaría: crucifícale, crucifícale. La palabra hebrea hosanna es una petición exclamatoria que significa salva ahora. La multitud en ese día no estaba interesada en que Jesús salvara sus almas, sino en que le salvara como nación. Ellos estaban interesados en que quitara de encima de ellos la bota romana. Pero es que Jesús no había venido a eso. Él sabía que el peor problema que tenían ellos y el mundo entero no eran los romanos. No importa dónde usted viva, en qué país viva, en qué condiciones políticas viva. No importa si es una dictadura o una democracia. Amamos la democracia, disfrutamos de los derechos de una nación democrática. Pero el peor problema que tenemos, escuche eso, es el pecado. Y la peor esclavitud no es la esclavitud de vivir en una dictadura. Es de ser esclavo del pecado. Jesús no era un líder político. Él no vino a traer una liberación política. Ellos estaban a punto de celebrar la Pascua. Y acuérdense que este acto conmemoraba la liberación de la esclavitud de los egipcios, como el Señor les libró a través de Moisés, y pensaban, qué mejor ocasión para que el Mesías nos libere final y definitivamente de esta tiranía opresora. Pero los planes de Dios no son nuestros planes. La gran multitud reconocía como el Hijo de David, era el Mesías. Pedían a gritos que lo liberara. En realidad estaban rogando: sálvanos ahora, gran Mesías, sálvanos ahora. Estaban citando una popular parte del Salmo de alabanza llamado Jalel, los Salmos del 113 al 118, especialmente el 118, que es un salmo de liberación. La multitud sabía quién era Jesús, pero no entendían ni creían realmente lo que sabían. Tenían razón al creer que era el Mesías, el Hijo de David. Y puede que alguien tenga en su cabeza los hechos correctos. Hay un Dios, hay un Salvador, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó. Mi pregunta es, ¿está bien? Tu ortodoxia es correcta, pero ¿qué haces con lo que conoces? ¿Qué estás haciendo con la información que has recibido? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Entiendes cuál es tu verdadero problema? Estamos sentenciados en esta vida a la condenación. El único que nos puede librar y que de hecho hizo todo para librarnos fue el Hijo de Dios. Porque un día todo ser humano se va a ir de este mundo. Y no cuando quiere, sino cuando Dios lo determine. Un día tu corazón se detendrá y ten por seguro que vas a encontrarte en la eternidad. Por eso la pregunta es, ¿en qué lugar de la eternidad te vas a encontrar? Porque este libro, tan amado por los verdaderos hijos de Dios y tan odiado por los enemigos de Dios, es claro en su mensaje sobre esto. Habla del cielo, habla del infierno, habla de que son lugares. Establece claramente que el destino de una persona se determina ahora mientras está vivo, mientras tiene la oportunidad de recibir lo que Dios le ofrece. Pero si lo rechaza, entonces tendrás tú que pagar por ti mismo, porque somos culpables. Ellos sabían quién era Jesús, pero estaban equivocados al creer el tipo de libertador que era.
Sabían que era un rey, pero no entendían la naturaleza de su reinado ni de su reino. No comprendieron más que Pilato que el reino de Jesús no vino a traer, o sea, que el reino que él vino a traer no era de este mundo. Por eso cuando se enteraron unos días después que no había venido a liberarlo de los romanos, se volvieron contra él. Y el odio que sintieron contra él fue mayor que el que sentían por el propio César, por los romanos. Querían deshacerse de él, matarle, porque él no era el Dios que esperaban. No trajo la agenda que ellos tenían. Escuche bien, hermanos, esta historia antigua sigue siendo una historia actual. Los mismos seres humanos perversos que componían la nación judía y que estaban allí en su entrada y en su muerte, siguen hoy existiendo, porque el ser humano es el mismo. Una y otra vez el hombre con un rostro rebelde, soberbio, se acerca a Dios con el desafío de: acepta tú mis condiciones. ¡Qué equivocado! Las condiciones las pone Él. Es más, ya las ha puesto. Es su agenda, no la nuestra. Son sus planes, no los nuestros. Pero aún así el hombre sigue ciego y sordo. Lo hicieron en aquel momento, pidieron a aquel homicida y malhechor llamado Barrabás en lugar de Jesús. Ellos querían a Jesús, pero en sus propias condiciones. Y lo más triste es que hay multitudes con estas motivaciones y falsos obreros, lobos rapaces, llamados cristianos, están dispuestos a darle lo que quieren. Y son aquellos que sin temor alguno toman al Jesús de la Biblia, tuercen su persona y hacen una caricatura de ese Jesús. Toman al Dios de la Biblia y lo transforman para que sea un Dios como la gente quiere. Un Dios que solo vino a traerte prosperidad, dinero, abundancia material. Un Dios que te da la garantía de que no vas a enfermar, de que no vas a sufrir. Son mentiras. Manipulaciones perversas de obreros fraudulentos, nubes sin aguas, que solo intentan satisfacer sus intereses personales, sus codicias, retorciendo descaradamente las Escrituras. Una y otra vez se levantan predicadores con personalidades atractivas, frases bien colocadas, con dominio de la manipulación de las multitudes. Y como están en un templo, o al menos dicen que es un templo, tienen que justificar su mensaje tomando un verso de la Biblia por aquí y otro por allá, para que la gente les escuche. Y entonces les dan a la gente lo que ellos quieren. Y la gente, amén, 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 como un rebaño sometido a los intereses del diablo. La gente no ha cambiado, ni afuera ni dentro de las iglesias. El hombre sigue queriendo que Dios se ajuste a sus planes. Pero mientras más estudio la palabra, más cuenta me doy de que Dios no está dispuesto a esto. No va a cambiar su mensaje. Ya lo dio e hizo todo para la salvación humana. Si tú abres la Biblia y te parece un libro tedioso, un libro fuera de como dicen algunos, de onda, atrasado, lleno de prejuicios, permíteme decirte, tienes un gran problema.
Y es con Dios. Porque Él no va a cambiar el mensaje. No, ya Él fue al extremo. Ya su verdad se declaró. Haga lo que haga el hombre, Dios es el mismo. Ellos querían que Jesús estuviera en sus condiciones y no se inclinarían ante un rey que no fuera a su gusto, aunque fuera el Hijo de Dios. Hoy la gente sigue haciendo lo mismo. Por eso no creo para nada a muchos de aquellos que dicen que creen en Dios. Y usted lo ve haciendo obras abominables. Querían que Jesús destruyera Roma, pero no los pecados que ellos valoraban, ni la religión hipócrita que practicaban, ni la vida superficial que tenían. Jesús no era un Mesías que viniera a ofrecer panacea de paz externa en el mundo, sino que vino a ofrecer la bendición infinitamente mayor de la paz interna con Dios. Una paz que solo se puede obtener cuando el hombre recibe el perdón por sus pecados. Por eso hay tanta gente loca hoy sobre esta tierra. Por eso la gente anda con los nervios de punta, tan llenos de resentimiento y odio, dispuestos a descargarlo contra cualquiera, porque el pecado está en su alma, no tienen paz. Y se lanzan en actos violentos y agresivos contra otros. Muchas personas hoy son receptivas a un Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. No, es un Jesús que quiere darle riquezas, salud, éxito, felicidad y todas las cosas humanas que desean. Es cierto que el Evangelio del Señor, la persona de Jesús, nos ayuda a vivir una vida abundante, pero en el orden espiritual primeramente, porque eso es lo más importante. Y que hay felicidad con Cristo con toda seguridad, pero no la felicidad que ofrece el mundo. No es según los hombres. Al igual que la multitud en la entrada triunfal aclamaban a voz en cuello a Jesús, mientras creen que Él les cumpliría sus deseos egoístas. Si usted conoce a alguien que está mirando a Jesús de esta forma, el mejor acto de amor que puede tener para con esa persona es decirle la verdad. Porque hay gente así, hermanos. Algunos que van a Jesús solo cuando tienen problemas, pero no están dispuestos a aceptar sus demandas. No están dispuestos a renunciar por las cosas que Él nos manda a renunciar. Son aquellos que una y otra vez piden oraciones, pero cuando Dios le lanza el desafío, no están dispuestos a hacerlo. Son aquellos que ven a Jesús como una especie de monigote que aguanta todo lo que le demos. Ven a un Dios que solo está esperando el primer chasquido de nuestros dedos, como si fuéramos los dueños o los jefes, para venir humildemente a servirnos. No, ese no es el Dios de la Biblia. No lo es. Cuando la palabra confronta con nuestros pecados y la necesidad de un Salvador, el hombre debe arrepentirse y reconocer que está perdido y volverse en fe a Jesús. Pero ¿qué hacen algunos? Lo maldicen y se alejan. En tercer lugar, veamos la pregunta de los residentes. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Después de los grandes gritos de aclamación y que Jesús entró en Jerusalén, esta gente se hacía una gran pregunta, similar a la que vimos el viernes. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Todo el mundo en algún punto de su vida tiene que enfrentar esa pregunta.
Yo quiero invitarte a que tú lo hagas. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? Ellos lo mejor que podían responderle a las multitudes, o la mejor respuesta que la multitud de celebrantes pudo dar, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galileas. Apenas habían terminado de proclamar a Jesús como el Mesías, el Hijo de David que venía en el nombre del Señor. Pero ellos no comprendían lo que decían o lo que se decían. Y cuando los sentimientos se calmaron, la efervescencia terminó, les era difícil decir quién era realmente Jesús. Exactamente lo mismo que ocurre con muchos. Por eso yo creo que el mensaje del Evangelio habla a la voluntad y a la mente de las personas. No debe ir diseñado o destinado a las emociones. Que hay emociones cuando conocemos a Cristo, sí. Pero no son ellas el blanco. Es la mente. La persona tiene que entender lo que está escuchando. Y la voluntad, la persona tiene que hacer algo al respecto de lo que acaba de escuchar. Es un mensaje simple, pero a la vez profundo, porque fue el medio que escogió Dios. Él es el Salvador del mundo y vino a salvarnos ocupando nuestro lugar en la cruz, a salvarnos del mayor de todos los males. Mire, toda tragedia que hoy atravesamos, del tipo que sea, y rastree el tiempo suficiente para encontrar el origen, y va a llegar al mismo punto: el pecado. El pecado. ¿No lo ve en su vida? ¿No es capaz de reconocer en cuántos problemas le ha metido hasta aquí? ¿Cuántas decisiones malas ha tomado? ¿Cuánto daño ha traído a su vida y a la vida de otras personas que ama? ¿Me va a decir que es feliz viviendo de esa manera? No, no hay felicidad de esa manera, porque el pecado nos hace infelices. Y aquellos que conocemos a Cristo todavía sabemos lo que es el pecado, porque ahí está todavía tratando de levantar su fea cabeza. Seguimos luchando con Él, y de no entregarnos en las manos de nuestro Dios, no podríamos permanecer. Esa batalla va a terminar un día cuando estemos en el cielo, pero qué bueno es saber que Él vino para hacernos libres. Las personas sabían, pero no creían. Tú sabes, has oído, crees. Y debido a que no creían, dejaron de saber. Hay mucha gente que es expuesta al Evangelio una y otra vez y no hacen nada al respecto. Cierran sus ojos y se niegan a oír. Un día Dios los va a cegar y perderán la capacidad de escucharle. Oyeron el mensaje. Vieron los milagros que hizo y ni siquiera reconocieron la divinidad del Señor. Le rechazaron como Salvador, rechazaron su señorío. Eran totalmente terrenales, materialistas, satisfechos de sí mismos, como mucha gente vive hoy. Su reino para ellos está aquí. Sus riquezas es, como dice Proverbios, una fortaleza como ciudad fortificada en su propia imaginación. Qué tremendo, la Biblia dice, se están engañando. No, tú no llegaste aquí para quedarte. Llegaste porque Dios te trajo y te irás cuando Él lo determine, para enfrentarte con Él. Por eso dice la Biblia, prepárate para encontrarte con tu Dios. Eran totalmente terrenales, materialistas, satisfechos de sí mismos. Lo único que les interesaban eran los reinos de este mundo, no el reino de los cielos. Y escuche esto, usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, nos hicimos ciudadanos de ese reino. Yo sé que a todos nos gusta ser ciudadanos de América, pero ¿saben qué? Esta ciudadanía es basura comparada con la ciudadanía celestial. Comparado con tener el pasaporte del cielo. Lo tienes, sabes que estás aquí solo de paso.
Reconoces lo que dice la Biblia, que somos extranjeros en este mundo. Una persona que es extranjera nunca se llega a adaptar a vivir en esa nueva condición. Los que hemos emigrado sabemos muy bien esto. Sí, qué bien, tenemos comodidades que no teníamos en nuestro país, libertades que no teníamos en nuestro país. Pero en lo más profundo de nuestro corazón todavía nos decimos, yo no soy de aquí. Esta no es mi tierra. No, esta no es nuestra tierra. No somos de aquí. Nos espera el cielo. Allá nos espera la casa del Padre. ¿Estás tú seguro de que vas a ir a ese lugar? ¿Estás seguro de que ves a Jesús no como lo vio aquella multitud, sino como Él mismo se reveló después de haber muerto y resucitado? ¿Es para ti el Señor vivo? ¿Es tu Salvador? ¿Lo reconoces como el Hijo de Dios que ocupó tu lugar en aquella cruz donde tú debías morir? Porque los malos somos nosotros, no Él. Los pecadores somos nosotros, no Él. La Biblia dice que Él es santo, es justo. ¿Y hasta dónde fue capaz de ir para salvarnos? ¿A qué tal humillación? Este es el centro de todo, hermanos. Este es el corazón de nuestra fe. Por eso estamos aquí. Si usted está aquí por alguna otra razón, permítame decirle, está perdiendo su tiempo. De esto se trata, hermano. No es una religión, es relación con el Dios vivo. Por eso los cristianos servimos a Dios. Por eso nos gozamos cada vez que tenemos una oportunidad de hacer algo, porque reconocemos que es para Él. Y que cualquier cosa que hagamos siempre nos vamos a quedar cortos. Aquellos que abandonan, aquellos que no perseveran, aquellos que se marean y se enredan en los negocios del mundo es porque han perdido el enfoque. Han olvidado de qué se trata esto. Te lo diré de la manera más simple. Esto se trata de Dios y tú. ¿No lo entiendes? Un día que no sabemos cuándo nos veremos cara a cara con Él. Y Él nos pedirá cuenta solo por nuestras vidas, por lo que hicimos con el evangelio que alguien nos predicó. Yo creo que cuando un cristiano entiende eso, cambia todo en su vida. Siempre lo he creído y por eso sé que como pastor a veces tengo un área que la gente la ve deficiente. No me gusta machacar en la vida de los cristianos. No me gusta presionarlos para que hagan las cosas, porque mi mente todavía no ha acabado de entender que alguien que conozca a Jesús tenga que moverse por el brazo de los hombres. No, cuando uno entiende hasta dónde Él fue y de qué se trata esto, hermano, nadie me podrá aguantar. No podré callarlo. No podré decirle que no cuando Él me pida algo. No podré cansarme de buscar oportunidades para traer gloria a su nombre. Yo creo que cuando hemos perdido eso, hemos perdido lo más importante. Y Dios lo sabía. Yo lo he dicho y lo repito, Dios lo sabe. Sabe cómo es nuestra tendencia humana. Sabe que tenemos muy mala memoria. Somos ingratos. Se nos olvida la gente que nos hace bien y a veces se nos olvida cuánto bien nos ha hecho Dios. Por eso fue que el Señor estableció la cena.